Clave genética número 5. Siddhi, atemporalidad. Don, paciencia. Sombra, impaciencia. El final del tiempo. Par programado, clave genética número 35. Anillo codónico, el anillo de la luz. Clave 5, 9, 11 y 26. Fisiología, plexo sacro. Aminoácido, treonina. La sombra de la clave genética número 5. Impaciencia. El nuevo código genético. Esta clave genética número 5 es la verdadera espina dorsal de las 64 claves genéticas. Al contener todos los códigos y los patrones de vida, la clave genética número 5 representa la gran biblioteca digital de la conciencia en el mundo de la forma. Estos códigos permanecen enrollados y ocultos en cada célula viviente dentro de los famosos patrones helicoidales de tu ADN. La clave genética número 5 es una de las que se encuentra en todas las formas de vida, ya que ella misma mantiene el propio patrón de tiempo que le permite a un organismo establecerse en un entorno concreto. Pero además, la clave genética número 5 es la gran pieza del ajedrez místico del genoma, ya que reúne a todos aquellos organismos separados en un gran ritmo universal, el pulso de la vida. A baja frecuencia tiende a crear una profunda desconfianza en la vida, porque la clave genética número 5 reúne a todas las formas vivientes en aras de estos patrones universales y se manifiesta en los humanos como la sombra 5, la impaciencia. Sabemos que todos los seres humanos llevan imbuido dentro de sí mismos un profundo miedo a la muerte. Lo que quizás no notamos es que hay muchas capas alrededor de este miedo. En el nivel de la personalidad se muestra tu miedo más extremo, el primer patrón de miedo que absorbes a través de las vivencias de la infancia. Este miedo individual da paso, a su vez, a los grandes temores colectivos, por ejemplo, el miedo al cambio. Sin embargo, en el nivel más profundo, en el filo de la conciencia, yacen los miedos humanos más ancestrales, y esta sombra 5 es la que los representa. Los miedos ancestrales colectivos brotan de una fuente primigenia, que es el temor a que no exista un orden subyacente en el universo. Si la frecuencia de tu genética está afinada con el miedo, tu propio cuerpo no va a sentirse seguro en ningún momento. Hagas lo que hagas para intentar traer un sentido de estabilidad a tu vida. De hecho, este es el estado normal de la conciencia humana de las masas. Dentro de la clave genética número 5 se encuentra el gran secreto del ritmo del tiempo. Esta clave genética está relacionada con el confiar o no confiar en el ritmo universal y en el compás natural. Es la que establece la secuencia de las estaciones, la que dosifica el ritmo del crecimiento celular y la decadencia de cada célula viva, y también la que gobierna todos los patrones migratorios animales y humanos. Como hemos visto, toda la desconfianza relativa a los ritmos de la vida se manifiesta en la naturaleza humana mediante la sombra 5, la impaciencia. Esta impaciencia es una de las mayores causas de enfermedad en el planeta, porque puede minar la salud y el bienestar, y separarte del latido de la vida. Desde cierto ángulo, los humanos pueden ver la impaciencia como un hecho positivo, ya que puede incitar a la acción en vez de tomar una postura complaciente. Esta es una impresión equivocada, ya que la impaciencia se basa en la agitación, y todas las acciones que surgen de la agitación están en desarmonía con el todo. Hay una enorme diferencia entre actuar desde la impaciencia y actuar desde la determinación. La impaciencia no es un distintivo natural del carácter humano, por el contrario, es el resultado de la pérdida del ritmo natural a nivel biológico. Cuando sientes la impaciencia, tu respiración se vuelve superficial y tu sistema nervioso se sobreactiva. Tu sentimiento básico es el que nada es como debería ser. La impaciencia está siempre relacionada con la mente y por lo tanto solo es posible en los humanos debido a la naturaleza inusual de nuestro neocórtex, que procesa la información en un modo tal que lo percibimos como si estuviera sucediendo todo al mismo tiempo, el pasado, el presente y el futuro. El único modo de escaparse de la impaciencia es huir de la mente y del reino del tiempo, que es justo lo que sucede en las frecuencias más elevadas de esta clave genética. Hay mucho que aprender sobre los 64 arquetipos de las sombras si los miramos juntamente con sus pares armónicos. Psicológicamente puedes encontrar la raíz de todos los temas y dificultades humanas en los 32 pares programados de la sombra. Cada pareja de sombras está literalmente creando patrones obsesivos. El par programado de la sombra 5, la impaciencia, es la sombra 35, el ansia.
Estos dos estados se retroalimentan uno a otro literalmente. El ansia de escapar del sentimiento de inseguridad conduce a la impaciencia y viceversa, y todo este juego está conducido por el miedo al paso del tiempo. En el mundo moderno puedes notar con claridad cómo ese miedo tan asentado se está esparciendo por toda la humanidad. Hemos olvidado que es la vida misma quien establece los patrones de la evolución y que nosotros no somos más que agentes de aquellos patrones. De vez en cuando, tanto en nuestras existencias personales como a nivel colectivo, ocurren cambios naturales en los que la estabilidad de la vida se ve superada por los hechos. Si pudieras entrar a fondo en el espíritu de esos momentos, te darías cuenta de que no hay desequilibrio alguno y que todo se revela en el momento justo. Dado que la clave genética número 5 conecta todas las formas de vida dentro de un modelo más amplio, tienes que aprender a darte cuenta de que nada sucede por casualidad. Cada cosa está conectada con otra, así que cuando te veas atravesando un periodo difícil, la vida estará atravesando también un periodo complicado. Los temas que irrumpen en tu vida diaria son cuestiones universales que todas las criaturas y humanos del planeta experimentan simultáneamente. Si te fijas en el estado de la conciencia de la masa de nuestro planeta al día de hoy, verás que hay una mutación universal en marcha. Todas nuestras especies están atravesando un salto cuántico genético profundo. De la misma manera que tú tienes que vértelas con tus miedos individuales, la humanidad se las tiene que ver con los colectivos. El propio hecho de que estés leyendo ahora este libro quiere decir que la vida se está examinando a sí misma con enorme profundidad. Y al hacerlo, está descubriendo todas las anomalías o disfunciones en su programa matriz. Cada vez que se contempla una disfunción, se elimina, y cada vez que un miedo se acepta, disminuye. Bajo el viejo código genético, el nuevo ser se va revelando a sí mismo. En resumen, esta sombra 5, la impaciencia, no es más que una respuesta humana de baja frecuencia a unas condiciones ambientales particulares. Como todas las sombras, no es más que una cuestión de percepción y actitud. El tiempo siempre se mueve de acuerdo con tu percepción o humor. Si respiras calmada, rítmica y profundamente, entonces el tiempo parece que se disuelve. En los niveles más altos de la frecuencia de esta clave genética, ni siquiera notas el tiempo. Cuanto más consciente te haces de tu impaciencia y de tu falta de reposo, más profundamente comienzas a sumirte en tu verdadero centro y menos te preocupan el tiempo y los planes. Así es como nace la frecuencia superior a la que llamamos paciencia. Esta clave genética 5 contiene la ecuación más bella. La aceptación equivale a la paciencia, porque cuanto más profundamente entras en tus miedos más oscuros, más paciente te vuelves. Naturaleza represiva, pesimista. Resulta interesante considerar que el pesimismo está, en verdad, enraizado en la impaciencia. Uno de los rasgos característicos clave de todas las naturalezas represivas es el colapso. Si tienes una naturaleza represiva, entonces en algún momento vas a sufrir algún tipo de colapso energético. Cuando la impaciencia dirige a una persona hasta el desánimo total, se manifiesta como pesimismo. El pesimismo no es otra cosa que el vestigio de una pérdida total del ritmo de la propia vida. Es la expresión de un miedo profundamente asentado, la idea de que nada puede ni podrá mejorar nunca. El pesimismo empuja a la persona en picado dentro de una espiral que se retroalimenta una y otra vez hasta terminar en crisis o en algún tipo de colapso psicológico o nervioso. Si una persona se ha dejado llevar por el pesimismo, no puedes realizar ningún acto proactivo para liberarla. Como amigo u observador de un individuo así, solo puedes confiar en que la vida cree una crisis para sacudirla, porque es posible que así salga del sueño. Solo este tipo de caída o derrumbe podría tener la energía suficiente para levantarte el ánimo y empujarla a abandonar este patrón. Naturaleza reactiva, avasalladora. La versión del pesimismo basada en la rabia la representa el avasallador. Estamos ante un tipo diferente de sistema nervioso que reacciona con impaciencia, de un modo extrovertido en vez de colapsar hacia adentro. Los avasalladores constantemente quieren forzar el flujo de la vida. Avasallan a los que tiene alrededor, se vuelven tensos y exasperados y pueden atacar repentinamente sin razón aparente. Estas personas tienden a producir situaciones muy poco armoniosas cuando la planificación está fuera de sincronización y todo parece difícil, pues se toman la situación como si la vida les estuviera bloqueando el paso deliberadamente. Incluso así,
Ese tipo de personas empujan con testadurez, empeorando las situaciones más y más hasta que algo o alguien se quiebra como única salida para relajar la presión. Resulta evidente que la resistencia hacia los patrones naturales de la vida puede conducir a cualquiera hasta un punto de inflexión, tanto en las naturalezas represivas como en las reactivas. En esos puntos de inflexión, la única decisión que puedes tomar es si quieres volver o no a la vida. La decisión tomada se respetará como elemento de un modelo de vida más extenso. El don de la clave genética número 5, paciencia. La biblioteca de la luz. El antídoto de la impaciencia es la paciencia. Puede sonar como una perogrullada, pero en realidad se trata de algo bastante más complejo. Lo paradójico, sin embargo, es que el aprendizaje de la paciencia exige tener mucha paciencia. Por lo tanto, la paciencia es algo que se puede aprender. Es un don que se pone a prueba a sí mismo, es decir, cuanto más paciente te vuelves, más aprendes que la paciencia siempre compensa y que por lo tanto la espera se vuelve más natural y sencilla. Sin embargo, la paciencia no es lo mismo que la espera. Se puede esperar paciente o impacientemente. La paciencia es el terreno natural de tu ser, mientras que la impaciencia brota del miedo y del condicionamiento. La paciencia tiene que ver con la confianza. Ambas palabras tienen significados muy similares. Si confías en la vida, podrás confiar en la vida en todo momento, incluso en los más desafiantes, y al hacerlo te mantendrás siempre en la corriente de vida. Mientras vives tu vida puedes notar muchos ritmos diferentes a tu alrededor, y es tu presencia esencial la que te hace sentir estable. El ritmo natural más obvio se puede observar en el paso de las 4 estaciones. Si permaneces tranquilo en tu interior, el paso de las estaciones causará una fuerte impresión en el interior de tu psique. Por ejemplo, te mostrará hondas verdades como por ejemplo que la primavera sigue al invierno. En tu vida diaria experimentarás periodos invernales donde los recursos escaseen, en los que te puedas sentir perdido por un tiempo, o caer en la melancolía sin razón aparente. Tales estados son parte del constructo de la vida, y si eres paciente, cambiarán de acuerdo a tu paciencia y siempre revelarán algo mágico. Al tratarse de un elemento vital de la familia química conocida con el nombre del anillo de la luz, esta clave genética número 5 juega un papel determinante en nuestra genética. Codifica un aminoácido llamado treonina, que determina la huella genética que rige la forma en que tus células atrapan la luz y la convierten en energía. A través del magnetismo de tu aura viviente, puedes amplificar o limitar las frecuencias de luz que alcanzan las profundidades de la estructura celular de tu cuerpo. Si vives tu vida desde el miedo, desde el punto de vista magnético, lo que haces es limitar la cantidad de luz que toca tu ADN. Cuanta más apertura de corazón tengas, más magnetismo activarás para atraer frecuencias superiores hacia tu mismo ADN. Algunos códigos solo se pueden activar a una determinada frecuencia. Por ejemplo, cuando estás enamorado, siempre experimentas el despertar de códigos más elevados en tu ADN. El tiempo transcurre de manera diferente, casi como si estuvieras en una burbuja atemporal. Todo el que ha estado alguna vez enamorado puede reconocer o recordar este tipo de experiencia. El don 5, la paciencia, es un don bastante más grande de lo que parece. La paciencia, cuando se experimenta profundamente en el cuerpo, conduce a la apertura del corazón y a la consecuente activación de un código más elevado en el ADN. El ADN es una biblioteca de conciencia que depende por completo de las frecuencias de luz. El cuerpo está diseñado para despertar a estas elevadas frecuencias, que es la razón por la que la humanidad busca solo una cosa: vivir en permanente estado de amor. Cuanto más capaz seas de asentarte en una confianza honda y paciente con el ritmo de tu propia vida, más se abrirá tu corazón y más suavemente y con una actitud de mayor rendición te comportarás con todo y con todos los que te cruces en el camino. Descubrirás el funcionamiento superior de tu ADN, un código dentro del código. El código no depende de nada ni de nadie externo. El estado de apertura del corazón o de vivir en el amor es un estado humano completamente natural. Hay gente en el mundo que vive permanentemente en ese estado. Entre los dones que recibe la persona paciente están no solo la quietud interior, sino también la integración. Cuando esperas y permites que la vida te revele sus ritmos naturales, también te das cuenta de que la vida hace lo mejor.
El tiempo te muestra siempre que la vida está construida a base de hermosos y perfectos patrones, tejidos en maravillosos tapices, y que cada vida individual sigue ese tipo de patrones cósmicos. Si sabes cómo esperar con calma, te darás cuenta de que siempre formas parte de esos patrones más amplios, que te sostienen en todo momento, incluso en los momentos más desafiantes. Sobre todo, el don de la paciencia te permite escuchar la música de la creación. Te afina con el sutil metrónomo que hay tras tu existencia. Te permite respirar profundamente desde tu abdomen y no quedar atrapado por ninguna situación exterior de tu vida. La paciencia suaviza los filos cortantes, mantiene abiertos tu mente y tu corazón, y consigue que la vida parezca simple y sencilla. Cuando te vuelves impaciente, aunque solo sea por un momento, has dejado de escuchar y de confiar en la vida superior. Por estas razones, la paciencia ha sido siempre el verdadero calibrador y medidor de la grandeza del alma de una persona. El Siddhi de la clave genética número 5. Atemporalidad. Alcanzar la velocidad del ser. Desde el descubrimiento del ADN y el mapeo del genoma humano, se ha empleado una cantidad de energía enorme en identificar y localizar los genes que parecen tener vínculos con ciertas enfermedades y dolencias. Ahora que los humanos hemos abierto el código de la vida, nuestro objetivo es intentar usarlo para tener unas vidas más seguras, algo que es totalmente comprensible. Sin embargo, la frecuencia de la sombra falla en que no advierte que el hecho de que puedas leer el código no significa que estés vinculado con él. Por ejemplo, conocer la predisposición genética de un niño a tener una enfermedad cardíaca puede acabar siendo un arma de doble filo, porque el mismo conocimiento incrementa las posibilidades de que eso ocurra. Si los padres responden con miedo, entonces la frecuencia se reforzará todavía más. En el nivel de frecuencia del don, ya has aprendido que hay manifestaciones superiores de tu ADN, que también existen. Vivir la vida con el corazón abierto es funcionar con salud plena, y por lo tanto anular cualquier predisposición genética de ese tipo. Sin embargo, existe otro nivel de verdad superior, oculto dentro de esta clave, en la frecuencia del Siddhi, y es que todos los códigos pueden finalmente ser trascendidos, y de hecho se han diseñado para que así sea. Esta es una verdad trascendental. Lo que la frecuencia de la sombra ve como un problema es solo algo que espera ser decodificado a niveles superiores de mutación genética. Aquí, en los niveles sídicos más elevados de la frecuencia, los códigos no se pueden decodificar digitalmente, lo que quiere decir que la mente no puede comprenderlos. Solamente el espíritu humano puede desvelar los secretos más profundos del ADN. Aquí, en el Siddhi 5, se asienta el gran secreto conocido como la iluminación latente. El código superior se puede despertar solo con el volcado de las altas frecuencias contenidas en el espectro de luz. Esta es la razón por la que los antiguos dieron el nombre de iluminación al fenómeno del despertar. Cuanto más te abras a las frecuencias superiores de luz, más elevada se volverá la vibración de tu ADN a nivel celular. El despertar es algo que a menudo sucede de un modo rítmico y logarítmico. Esto quiere decir que el cuerpo periódicamente se ve inundado por frecuencias sídicas superiores antes de que suceda el despertar completo. Los periodos de tiempo entre esos eventos disminuyen a la mitad cada vez que ello sucede. El cuerpo está preparándose para una experiencia que alterará su propia funcionalidad para siempre. Cada vez que experimentas una afluencia de estas frecuencias sídicas, atraviesas un periodo intenso de mutación en el que se borra cualquier disfunción de tu código genético. Esto se traduce en la práctica en una profunda conciencia de miedo que se despierta como un oleaje en la superficie de tu conciencia y que sientes en tu cuerpo. Después de este tipo de periodos, todo tu sistema tiene que reiniciarse. Estos momentos de tu vida pueden ser muy desafiantes y es fácil que sientas algún tipo de desorientación. Conforme se acerque el umbral sídico, la frecuencia de tu cuerpo comenzará a aproximarse a la velocidad de la luz. Solamente cuando tu frecuencia alcanza la velocidad de la luz, el tiempo se disuelve y se experimenta el puro ser. Este es el propósito superior que se esconde en el ADN de todos los humanos, alcanzar la velocidad del ser. Al nivel del Siddhi 5, la paciencia misma se trasciende por completo y sucede algo maravilloso. Dejas de existir como una entidad separada.
La impaciencia y la paciencia son los dos cabos finales del mismo espectro, y como tales están basados en la existencia del tiempo. Hay una lección fascinante que aprender del espectro de conciencia, y la paciencia es única la llave que te permite absorber esta lección. Todos los seres vivos están esperando. La vida misma se puede mirar como un paso hacia la muerte. Cada uno de nosotros esperamos que nos alcance el futuro, y cuando eso sucede nos percatamos de lo que tenía preparado para nosotros. La conciencia danza a través de nuestros vehículos con modelos arquetípicos únicos. A veces nos encontramos luchando en un estado de frecuencia de la sombra, mientras que en otras ocasiones sentimos un profundo estado de paz. Nuestras vidas son como la llama de una vela que vacila azotada por los vientos de la dualidad, de la impaciencia a la paciencia, y por el miedo a confiar una y otra vez eternamente. Un estado sídico es otra cosa. En el estado sídico has salido del juego. No te identificas ya con la llama de la vela, aunque siga parpadeando. Ya no puedes hablar en términos de paciencia o de impaciencia, ya que no hablas en términos de tiempo o de identidad. Este es el significado del siddhi de la atemporalidad. Atemporalidad es la naturaleza de la conciencia misma. Ni ha nacido ni morirá. La atemporalidad no se preocupa de si el cuerpo está dando muestras de paciencia o de impaciencia, simplemente es. Por lo tanto, la atemporalidad es el final de todas las luchas. Paciencia e impaciencia no son estados absolutos, sino polaridades de la vida que se experimentan gracias a la conciencia humana. Solo la atemporalidad es un estado absoluto, un estado sídico. La naturaleza de los 64 siddhis se puede vislumbrar con mucha claridad gracias al Siddhi 5. A pesar de que el término suene cautivador, no se trata de estados encantadores. La mayoría de los siddhis en realidad son muy comunes. Suceden cuando el conjunto de patrones al que solemos denominar yo mismo se experimenta por fin como un conjunto de patrones. En ese momento la conciencia se ve a sí misma y la conciencia individual que opera a través de ti no vuelve a ser la misma nunca más. Incluso aunque los patrones de tu naturaleza continúen funcionando hasta que mueras. Este gran cambio se produce cuando el ser inferior deja de intentar interferir con la fluctuante llama de la vela de la conciencia de un estado a otro. En otras palabras, solo cuando dejes de intentar abandonar la frecuencia de sombra podrá tener lugar la paradoja, cuando no quede en ti ni un ápice de lucha. Este Siddhi 5 también muestra los problemas del lenguaje. En este libro nos referimos a los varios estados como diferentes frecuencias del ancho de banda. El estado superior del don se refiere a nosotros sosteniendo una frecuencia elevada, mientras que el estado de la sombra significa que estamos sosteniendo una frecuencia inferior. Este lenguaje alimenta el deseo evolutivo humano de alcanzar estados superiores de conciencia. Desde este lenguaje podemos suponer, por lo tanto, que nuestro objetivo es alcanzar una frecuencia superior. Paradójicamente, los estados sídicos no se pueden considerar desde el punto de vista de la frecuencia, ya que la frecuencia depende de oscilaciones de modelos de onda a lo largo del tiempo. Así que, ¿podemos discutir sobre la atemporalidad o sobre alguno de los 63 siddhis restantes? La respuesta es no, pero lo que sí podemos hacer es jugar con las palabras. Esta es la elección oculta del espectro de conciencia. En realidad es una falacia, porque no puedes dividir ni medir los anchos de banda de la conciencia. Llegados a este punto, te estarás preguntando si hay alguna razón para seguir en esta exploración de los 64 claves genéticas. La hay y no la hay. Lo que es cierto es que cuanto más profundamente comprende a tu mente que no puedes hacer absolutamente nada en la vida, más pronto comenzarás a rendirte a tu naturaleza inferior, es decir, a tu naturaleza genética, y también a tu naturaleza superior o galáctica. Al final, la atemporalidad te lo mostrará.